Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y una vez más, como siempre les digo, con ustedes trayéndoles algún texto, algo que nos haga reflexionar al final de él. Y bueno, en esta oportunidad estuve leyendo Este dolor no es mío, es ese libro en el que está basado la película de Netflix tan comentada por estos tiempos de Mi otra yo, muy interesante y que creo que todo el mundo debería de verla, ya que abre un poco la cabeza de cómo las cosas a veces pasan y uno no las entiende. Está muy en relación con todo lo que vamos tratando en este canal, con los antepasados, con cosas que nos pasan y que debemos entender. Entender el autoconocimiento, saber de dónde venimos. Y bueno, en la película, en la serie, en algún momento de la serie, quien hace las constelaciones familiares le recomienda a una de las protagonistas que lea la página 24 del libro. Y bueno, se me ocurrió ir a mirar bien la página 24 del libro y la voy a leer y la vamos a comentar. Así que espero que me acompañen hasta el final del video. No es muy largo. Espero que me den un like, que se suscriban al canal porque es mi misión hacer crecer a este canal, dar a conocer estos temas, hablar, esperar que me comenten qué les parecen, qué cosas les están pasando a ustedes. Y bueno, creo que los temas son buenos y le hacen bien a mucha gente. Así que bueno, sin más, vamos a leer esta página 24 del libro Este dolor no es mío. Y dice así: los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impide articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispensar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdos dispensados en formas de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras que pueden activarse más tarde por cualquier otra cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como lo denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda en el inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir, a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo vivimos como nuestro destino. Expresado de otro modo,
tendemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Bueno, este es el texto sigue, por supuesto, pero bueno, este era el texto que quería recrear y bueno, es parte de toda la serie, donde van pasando cosas que las personas no entienden y empiezan a hacer, una por consejo de la otra, se empiezan a animar a hacer constelaciones familiares grupales, que son distintas a las individuales. Ya lo podremos ver después eso, pero bueno, van haciendo y van comprendiendo ese tipo de cosas que le van pasando, cosas que no entienden de su vida presente, y bueno, van descubriendo cada una de ellas cosas que han pasado en su clan familiar, y las van reconociendo, así de esa manera poder entender y cambiar un poco en el sentido de lo que uno no quiere repetir, poderlo comprender y cambiarlo. Espero que la hayan visto la serie, si no se las recomiendo, se llama Mi Otra Yo. Está muy de moda, está, no sé si en los top 10 de las series vistas en este momento. Y bueno, creo que, como les dije antes, abre un poco la cabeza al que todavía no se acerca a este tipo de terapias, a las terapias alternativas. Y bueno, esto es algo que están las dos constelaciones. Está la constelación, las constelaciones grupales, que es la que muestra en esta serie, y también están las constelaciones familiares individuales, que yo las hago, me parecen un poco más, bueno, son más íntimas, son entre el terapeuta y la persona consultante. No requiere de más personas como las grupales, que se hace tipo obra de teatro, donde hay muchos actores, o por lo menos los actores necesarios para que la consultante entienda su situación. Quizás, bueno, más adelante en otros videos les cuente de las constelaciones familiares individuales. Yo soy fan de ellas, me encantan hacerlas, tienen muy buenos resultados, más para la gente que no le gusta estar exponiendo sus situaciones, ¿no?, a resolver. Entonces, bueno, esta es una buena solución. Es una terapia, en realidad, que dura una sola sesión, generalmente de entre 1 hora y 2 horas, pero que da muy buenos resultados. Así que bueno, los animo a que se animen a este tipo de cosas, y que bueno, que hagan lo que siempre hacemos acá, tratar de autoconocernos. Todo lo que sirva para eso es bueno, para conocer a nuestro árbol familiar, conocer el entorno en que nos movemos nosotros, y comprender también el entorno en que se movían nuestros padres, nuestros abuelos, que de todas esas cosas que ellos vivieron pueden haber recalado en nosotros, en eso que va de generación en generación, y quizás es muy probable que algo tengamos que podamos resolver para no pasarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, como siempre les digo. Agradezco muchísimo el que haya llegado hasta acá, muchísimo. Espero sus comentarios, algo que les haya pasado. Y bueno, sigo insistiendo, quiero que este canal llegue a más gente. Les pido por favor que se suscriban, es completamente gratis, y con eso hacemos que este canal crezca, que llegue a más gente, que ese es mi rol principal, mis ganas, mi meta principal es esa.
Es un orgullo tener este canal para mí. Me gusta hacer lo que hago. Así que espero muy confiada de que ustedes me van a ayudar a eso. Les mando un beso enorme. Espero que les haya servido. Y bueno, los veo pronto. Mi compromiso es una vez por semana estar acá con algún otro tema interesante. Así que pasen lindo y los veo pronto.